Bienvenidas. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Ángel Martín, doctor en medicina y cirugía. Además, es un experto en hipnosis clínica y hoy viene a presentar su libro, El poder de la atención. Con este libro nos propone hacer ejercicios de meditación basada en la neurociencia y son bastante prácticos. Además, con ellos nos ayuda a cambiar ese chip que tenemos a veces, esa mentalidad que no sabemos entender por qué el dolor está ahí. Y la verdad que a mí, sinceramente, me ha ayudado bastante a intentar entender por qué el dolor a veces se nos descontrola. Así que, Ángel, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos a hablar de este tema. Lo que vamos a hablar es del dolor. Ahora voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Cuando yo comparto la pantalla, ya no os veo. Con lo cual, yo voy a ir hablando al ordenador. Me imaginaré que estáis ahí detrás. Si hay cualquier cosa, decírmelo. Porque no puedo ver ni el chat ni nada. Si veis que como estoy aquí solo hablando al ordenador y me lío, me decís, oye, para un momento, que no lo escuchamos bien o tal. Se trata de... el motivo de la charla, como os ha comentado Rita, era presentar este libro que se publicó hace unos meses, que es El poder de la atención, que es un libro que trata sobre la meditación desde un punto de vista neurológico, sin esoterismos ni espiritualidad. Básicamente es de entrenar la habilidad de sostener la atención. Sostener la atención no es una habilidad natural que tengamos, es una habilidad adquirida que tenemos que adquirir con la práctica, igual que aprendemos a tocar un instrumento o jugar al golf. Este libro tiene una parte práctica para iniciarse en la meditación en base a ejercicios prácticos. A ver si puedo pasar ahora. Aquí tenéis, en el libro son 20 ejercicios de mayor a menor dificultad para ir, como os decía, adquiriendo esa habilidad de sostener la atención en los procesos mentales, cerrar los ojos y focalizar la atención en los diferentes elementos que van transcurriendo por nuestra conciencia. Y fijaros que el ejercicio número 12, que lo tenéis ahí, trata sobre el dolor físico, o sea, sobre el dolor, sobre el control mental del dolor. Y en esto voy a basar mi charla. Porque esta es una asociación de endometriosis y ya sabéis que en la endometriosis el principal problema es el dolor. Por lo tanto, voy a hablar del dolor. Y voy a hablar de un tipo muy concreto de dolor, que es del dolor crónico. El dolor crónico es aquel que persiste o se repite más de 6 meses o persiste más de 3 meses tras la resolución de una lesión tisular aguda. Dolor crónico, ya os advierto que no tiene nada que ver con el dolor agudo. Y ese es uno de los grandes problemas. El dolor crónico afecta al 25% de la población general. Una de cada 4 personas han padecido, padecen o padecerán de dolor crónico. Es el motivo más frecuente de consulta médica. Y ahí tenéis un listado de las principales patologías del dolor crónico. La lumbalgia, que afecta al 12% de la población, la lumbalgia crónica, la fibromialgia, el dolor pélvico crónico, dolores articulares, colon irritable, fatiga crónica, cefaleas, migrañas, neuralgias, síndrome post-COVID, etc. Fijaros que en el dolor pélvico crónico su principal elemento etiológico, su principal causa es precisamente la endometriosis. Y ya que hablamos de endometriosis, os voy a contar la historia de María. María es una chica de 38 años que consultó a su ginecólogo por unos fuertes dolores de regla que habían empeorado en los últimos meses. El médico, un reconocido especialista, le diagnosticó una endometriosis y prescribió un tratamiento hormonal y luego le realizó una intervención para la laparoscopia para limpiar la endometriosis. Seguro que esto os suena a todas. Unos meses después, María volvió a su consulta. Doctor, las reglas siguen siendo muy dolorosas y los analgésicos cada vez me hacen menos. El ginecólogo le dice, bueno, la exploración, la ecografía, salen bien. Te voy a recetar unos analgésicos más fuertes y te voy a pedir una resonancia, a ver qué pasa aquí. Unas semanas después, María vuelve a la consulta. El ginecólogo le dice que la resonancia le ha salido bien, que parece que no se detectan restos de la enfermedad y parece que está limpia de endometriosis. Y María, pero doctor, cada vez tengo más dolor, es más continuo, ya se me hincha la barriga y ahora se me va incluso hacia la espalda. Al ginecólogo, pues te voy a mandar que te vean otros especialistas, a ver, te parece que esto no es ginecológico.
Unos meses después, María vuelve a la consulta, tras haber pasado por la consulta del digestólogo y del traumatólogo, los cuales a su vez le han realizado más exploraciones, un TAC, una resonancia de columna, incluso una endoscopia digestiva. Y María vuelve al ginecólogo. El ginecólogo revisa todos los informes y dice, pues María, parece que todas las pruebas te salen bien. No encontramos nada que justifique ese dolor. Pero doctor, el dolor se va haciendo cada vez más insoportable. Es cada vez más continuo. Ya me afecta hasta la vejiga de la orina. No puedo tener relaciones sexuales. Y he tenido que pedir la baja laboral. Los antiinflamatorios apenas me alivian. Y el psicólogo me ha recetado ansiolíticos para poder dormir un poco. El ginecólogo, cada vez más apurado, la envía a la clínica del dolor, donde le hacen más pruebas, infiltraciones y acaban subiendo un peldaño más en la escala terapéutica, que son los opioides, los parches de fentanilos, básicamente. Al cabo de unos meses, María vuelve a la consulta. ¿Qué tal estás, María? Bueno, al principio parece que estaba algo mejor, pero el dolor ha vuelto y es cada vez más intenso. Los parches de fentanilo ya no me hacen nada. Estoy desesperada. Tengo que dejar el trabajo, mi familia no me entiende, ni siquiera me atrevo a salir de casa. Creo que me estoy volviendo loca. Ojalá me diagnosticaran un cáncer, por lo menos tendría una explicación a la que agarrarme. Una verdadera película de terror, ¿no os parece? ¿Os suena? Seguro que a alguna de vosotras os suena esta historia. Pero esto es totalmente real. Millones de personas en todo el mundo con el dolor crónico están pasando por esta situación. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que el dolor crónico no responde al modelo biomédico causal. Este modelo biomédico causal es el modelo biomédico tradicional. Tú vas al médico, te cuentas tus síntomas, el médico te hace una serie de exploraciones, pruebas, detecta el problema y trata ese problema, intenta solucionar este problema. Y este modelo funciona muy bien con las enfermedades agudas, las enfermedades persistentes, recidivantes, pero no funcionan con el dolor crónico. No funcionan. Y esto lo sabemos todos los médicos, todos los que estamos tratando el dolor crónico, desde la fibromialgia, la lumbalgia, todo es igual. Esto ha llevado a fracasos terapéuticos repetidos, sobretratamientos. Los opioides no se deberían recetar nunca en el dolor crónico. Y sin embargo, casi todas las pacientes tienen parches de fentanilo, etc. Desesperanza, ansiedad, depresión, problemas laborales, económicos, pérdida de la actividad familiar, dependencia de terceros, etc. Es decir, esto es un elefante que tenemos en la habitación hoy en día en la medicina. ¿Y cuál es el problema? El problema, el puzzle que nos faltaba, nos lo han aportado las neurociencias, que son las ciencias que estudian el sistema nervioso y el cerebro. Y los estudios están dejando claro que el dolor crónico se origina en el sistema nervioso, no se origina en el cuerpo. Por lo que, y esto es algo que es un concepto que tenéis que meteros en la cabeza. La mayoría de los dolores crónicos no están causados por daños físicos o estructurales, aunque la percepción del dolor es 100% real. Es decir, el problema no está en tu cuerpo, está en tu cerebro. El dolor no está en tu cuerpo, está en tu cerebro o en tu cabeza. Es un concepto totalmente antiintuitivo. Nosotros estamos acostumbrados, siempre hemos conceptuado el dolor, pues te das un golpe, tienes una quemadura y tienes dolor. Eso es un concepto difícil que yo voy a intentar explicaros. Y es hoy en día la única forma que tenemos de dejar, tenéis aquí, de salir de esta rueda del hámster en donde estamos, donde están metidas las pacientes con dolor crónico. Por lo tanto, es fundamental, cualquier paciente que tenga dolor crónico, tiene que comprender, tiene que entender cómo se forma su dolor, se le tiene que explicar. Porque si sientes dolor y no entiendes el por qué, es que el dolor va a empeorar. Por lo tanto, os gusta o no, os vais a tener que convertir en unas neurocientíficas de vuestro dolor. No se necesita tener un máster en neurociencias. Vamos a ver, cuando se produce una lesión, cualquier lesión en el organismo, el sistema nervioso lo detecta por unos terminales, unas terminaciones nerviosas que se llaman nociceptores, que tenemos distribuidas en todo el cuerpo y que son las que se encargan de detectar cualquier daño, cualquier peligro que haya en el cuerpo.
Estos nociceptores es decir, mandan una corriente eléctrica, se activan y mandan una corriente eléctrica que va por los nervios periféricos, entran en la médula espinal y suben hacia arriba, hacia el cerebro. Fijaros que hasta que no llega al cerebro no hay dolor. Lo único que hay es una corriente eléctrica que le llega al cerebro, como otras corrientes eléctricas, como la corriente eléctrica visual que nos permite ver, la auditiva, etc. El cerebro tiene que decodificar esta señal, es decir, interpretarla. Y ahí es cuando surge el dolor. El dolor es una construcción del cerebro. Por eso, si nos ponemos una anestesia peridural, ya no tenemos dolor, porque esa señal no llega al cerebro. Entonces, el cerebro, cuando se activan las señales de los nociceptores, el cerebro la interpreta. ¿Y cómo la interpreta? La interpreta en forma de peligro. O sea, el dolor no tiene ninguna función curativa, ninguna función terapéutica. Solo tiene una función de aviso. Dice, cuidado, enciende la señal de la alarma. Hay peligro y eso implica, te obliga a parar y prestar atención. Donde sea un dolor, rápidamente paras. Y tu atención se centra en el dolor. Te guste o no, lo quieras o no. Eso es un mecanismo, no puedes evitar no pensar en el dolor ni dejar de atenderlo. Porque esa es su función. La función del dolor es que prestes atención. Aquí ha pasado algo, te está diciendo tu sistema nervioso, hay algo que no funciona bien en tu cuerpo. Para y presta atención. Eso es el dolor. Y eso es un mecanismo automático que tenemos ya codificado en nuestros genes. Esa es la inteligencia inconsciente que nos ha legado la evolución. Si no sintiéramos dolor, no podríamos anticipar las consecuencias de las lesiones, nos moriríamos de una apendicitis. Es decir, lo que nos salva de una apendicitis es el tener ese dolor. Cuando la lesión se ha curado, es decir, el cerebro desactiva la alarma y ya pues podemos retomar otra vez nuestra actividad. Pero ¿qué ocurre si esta alarma sigue encendida cuando el fuego se ha apagado? Es decir, pues eso es el dolor crónico. El dolor crónico es la alarma de incendios que ha encendido nuestro cerebro y que persiste encendida. ¿Y por qué la alarma sigue encendida si ya no recibe estímulos de los nociceptores, si ya no hay enfermedad? Pues esto es debido a una característica muy especial de nuestro cerebro, que se llama neuroplasticidad. Nuestro cerebro está continuamente cableándose en función de las experiencias que vivimos. Esto se hace porque hay una generación continua de nuevas neuronas, de nuevas sinapsis. Es decir, esas sinapsis se refuerzan con el uso. Cuanto más se use, cuanto más hagas algo, cuanto más practiques algo, todo se va automatizando. El cerebro reforzando estas conexiones. Y va debilitando aquellas que no usa. Es la habilidad del cerebro para reclamarse continuamente en función de las experiencias que vivimos. Esta es la base de la memoria y del aprendizaje. Y el dolor es una de las mayores y más potentes experiencias que vivimos. Por lo tanto, el cerebro, cuando lleva mucho tiempo practicando el dolor, es decir, sintiendo el dolor, lo que hace es automatizarlo, como igual que cuando practicas cualquier otra cosa. El cerebro no hace juicios de valor. Dice, bueno, esto es un estímulo que se repite continuamente, pues lo voy a automatizar. Y automatiza. De forma que llega un momento en que, por poquitas señales que reciba, genera la respuesta, genera el dolor. Eso es el dolor crónico, es la razón por qué se crean esos bucles neuronales que perpetúan el dolor cuando ya no hay enfermedad. La fibromialgia es un caso característico. La fibromialgia no hay ninguna lesión, no hay nada de nada, no hay nada, solo hay dolor. La fibromialgia se caracteriza por su dolor. Y el dolor está en el sistema nervioso, está en el cerebro, son bucles neuronales. Pero no ocurre siempre así, ni a todo el mundo. No todo el mundo genera un dolor crónico. No sabemos porque hay determinadas personas que tienen una vulnerabilidad a nivel de su sistema nervioso y pueden generar ese dolor. No lo sabemos. Sí, lo que sí sabemos es que hay factores genéticos, factores ambientales, como el estrés, la ansiedad, enfermedades en la infancia, un tema
que todos los que nos dedicamos a la endometriosis y al dolor crónico, sobre todo al dolor crónico, conocemos que hay un porcentaje bastante más alto de la población general de abusos sexuales. Y todo eso hace que determinadas personas generen una vulnerabilidad en su sistema nervioso y creen esos bucles neuronales que van a generar el dolor crónico. Sin embargo, otras personas no. Con todo esto no lo van a hacer. No sabemos exactamente el por qué. O sea, por qué unas personas sí y otras no. Pero sí que sabemos que todos estos factores pueden influir. Por ejemplo, la endometriosis. La endometriosis afecta aproximadamente al 20% de la población femenina. Es decir, 1 de cada 5 personas pacientes, 1 de cada 5 mujeres, tienen una endometriosis. 1 de cada 4, el 25% de ellas no presentarán dolor nunca. Es decir, las diagnósticas de endometriosis, por ejemplo, cuando lo operas de una apendicitis, una histerectomía, y te encuentras, oye, mira, pues tenía una endometriosis, ha tenido toda su vida una endometriosis tal y nunca ha tenido dolor. Eso es 1 de cada 4. En las pacientes que tienen dolor, la intensidad del dolor no se correlaciona con la extensión de la enfermedad. Puedes tener poca enfermedad aparente y mucho dolor, o mucha enfermedad y poco dolor. Y eso lo vemos cada día. Hoy en día, con nuestros tratamientos médicos específicos y quirúrgicos, laparoscopia, etcétera, etcétera, prácticamente podemos llegar a mejorar o curar el 85%, 80-85% de las pacientes. Sin embargo, un 15 o un 20% de ellas acabarán padeciendo dolor crónico. Son precisamente estas pacientes que tienen esa vulnerabilidad. Y no sabemos el por qué, no lo puedes prever. Ese es el caso de María. Y probablemente todas las que estáis aquí, pues luego después lo hablamos, pero seguro que me entendéis perfectamente. Es todo esto que estoy hablando condujo a la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es un poco nuestra referencia, ya en el 2020 cambió. Es decir, las evidencias se fueron acumulando. Las evidencias neurocientíficas se fueron acumulando, en el 2020 cambió. Bueno, ya introduzco 2 temas importantes. El dolor crónico deja de ser un síntoma. Tú tienes dolor crónico y eso no es un síntoma, es la enfermedad en sí misma. Si tú tienes dolor crónico, tienes una enfermedad, me da igual que tengas endometriosis en este momento o no, o que hayas pasado o no. Si tienes una fibromialgia ya puedes buscar todo tal que no vas a encontrar nada. El problema es la enfermedad. Esto tiene una connotación muy importante en un tema que muchos pacientes me han comentado a lo largo, que es, por ejemplo, las pajas, la invalidez. Siempre tenés que casi inventarte en el informe para que el juez entendiera de que oiga, esa paciente usted ya no opera, no tiene endometriosis, y no se entendía bien. Cada vez se entiende mejor. Tienes dolor crónico, pues estás enferma, tienes una enfermedad. Y por tanto se tiene que tratar, y me da igual que las resonancias salgan bien o no. Eso es lo de menos, ¿no? Entender esto implica un cambio de modelo. Tenemos que cambiar el chip. Todos, pacientes y médicos. Por ejemplo, el modelo que actualmente, digamos, se recomienda. Este es un modelo, tengo que decir que aquí a nivel nacional está muy poco implantado, pero por ejemplo en Estados Unidos o en los países nórdicos cada vez se va implantando más y llegará. Es el modelo biopsicosocial. Esto, pues imaginaros un vaso que vas llenando de líquido y el dolor aparece cuando el vaso rebosa. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? El objetivo de este modelo es intentar que no se acarree tanta agua, tocando todos los factores que puedan de alguna forma condicionar el dolor. Tenemos tres factores: los factores biológicos, que son los propios de la enfermedad, en este caso pues tienes una endometriosis, y hay que tratar la endometriosis. Los factores psicológicos muy importantes que condicionan el pronóstico del dolor: tipo de personalidad, creencias, pensamientos, estrés, ansiedad, depresión, la catastrofización. Otra vez voy a volverlo, otra vez me vuelve el dolor, esto no va a parar nunca. Y evidentemente los factores sociales, la relación familiar, el aislamiento social, la dependencia, etc. Todos estos factores se tienen que tratar en conjunto, si no, el dolor no va a mejorar. Si nos limitamos a ir al médico a que nos dé la pastilla, pues sí, es decir, estaremos tomando pastillas, pero esto no va a mejorar realmente el pronóstico del dolor. Es el dolor crónico. No hay varitas mágicas, se ha de tratar.
Esto, ya digo, implica un cambio de mentalidad, tanto en el médico como en el paciente. Claro, el tipo de medicina, aquí tenéis el modelo biomédico tradicional y el modelo biopsicosocial. El tipo de medicina del modelo biomédico es una medicina centrada en la enfermedad, en la cual hay una división mente-cuerpo, es decir, bueno, yo trato tu cuerpo y tu mente, pues esa cosa aparte. Diagnóstico es biológico, el objetivo es curar la enfermedad. El papel del paciente es pasivo. El paciente va al médico y que el médico le diagnostique y le trate. Yo sigo las indicaciones del médico. Y es un proceso que divide al paciente en partes. Este es el modelo biomédico tradicional que utilizamos para todo. Y es un modelo altamente efectivo para las enfermedades agudas, las enfermedades persistentes, pero hemos dicho que este modelo no funciona con el dolor crónico. El dolor crónico tiene que ser un modelo, tipo de medicina centrada en el paciente. Hay que entender al paciente como un organismo interrelacionado. Ha de ser holístico y contextualizado. Cada paciente, pues, es decir, va a sufrir el dolor pues, en base a su nivel de ansiedad, de estrés, a sus relaciones familiares. Y el paciente, muy importante, el paciente tiene que asumir un rol activo en su salud. Es decir, el paciente tiene que comprometerse con su bienestar. No vale ir, bueno, a ver, que me expliquen y yo ya... No, tiene que tener un rol muy activo. Y los profesionales tenemos que actuar como facilitadores, como mediadores, tenemos que ayudarles a cambiar los hábitos. Y el proceso es un proceso gradual. El dolor crónico, pues hay momentos mejores, otros momentos peores. Es decir, no es, vale, ya está, y ya venme a ver dentro de 6 meses. No, es decir, es un modelo muy diferente. De forma resumida, este modelo, los puntos importantes de este modelo es que hace una asistencia pues, personalizada, multimodal e interdisciplinar, donde todos los profesionales que actuemos, médicos, enfermería, fisioterapia, psicólogos, tenemos que tener un mismo lenguaje, tenemos que tener un mismo enfoque. Ha de ser es un abordaje mínimamente farmacológico invasivo, la medicación solo cuando haga falta. Es un modelo de consulta motivacional. Hay que educar al paciente en la neurociencia del dolor. Esto que estoy haciendo ahora, explicaros por qué es el dolor. El ejercicio físico es muy importante. El dolor ya produce de forma automática inactividad y en muchos casos esa inactividad empeora el dolor. Es decir, en el dolor agudo sí que está bien. Bueno, tengo un resfriado, me he dado un golpe, tengo una quemadura. Bueno, pues estoy unos días parado. Pero en el dolor crónico no debes estar toda tu vida parado. Es decir, la nutrición antiinflamatoria hipocalórica es fundamental, consejo de una nutricionista. Sé que hoy en día en redes sociales hay muchos libros que hablan sobre la nutrición antiinflamatoria, todas estas cosas, pero bueno, esto lo mejor es ir a un especialista, es decir, a un nutricionista, y que te dé un poco las pautas que se acomoden. No es lo mismo una enfermedad que una lumbalgia o una migraña que una endometriosis, o sea. Y fundamental, ya os digo, la psicoterapia. La psicoterapia, básicamente las que han encontrado mejores resultados, el tipo conductivo-conductual o la aceptación en compromiso, es importante para ayudar, es decir, a superar, sobre todo, esta catastrofización. Todo esto, el modelo biopsicosocial, el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Y esto, pues, se llega a conseguir en 2 de cada 3 personas. Con el modelo tradicional, apenas 1 de cada 3 mejora. Con esto, pues, hombre, los resultados de este modelo más holístico son mejores, son cada 2 cada 3, pero aún y así, el dolor crónico sigue siendo un problema. Sí. Y tenemos que ir más allá del modelo biopsicosocial. ¿Y qué hay más allá de ese modelo? Pues en base de este modelo está lo que llamamos, lo que se agrupa bajo el nombre de terapias de reprocesamiento del dolor. Y después de estas terapias es precisamente lo que estábamos hablando, es intentar retejer estas conexiones en el que tenemos en el cerebro, con la intención de desactivar este tipo de dolor, lo que se llama el dolor nociplástico, que es el dolor que se ha acuñado ahora para hablar de ese dolor que aparece sin que haya una lesión física evidente. En las técnicas de terapias de reprocesamiento del dolor tenemos un grupo que son la estimulación eléctrica transcraneal, estimulación magnética transcraneal y el neurofeedback. Son
técnicas pues, que están, pues ya veis, diseñadas para intentar revertir esos bucles neuronales. Están ahora en fase no de investigación, porque ya se está con los neurofeedback, ya empieza a utilizarse bastante, pero aún sus resultados en el dolor crónico aún les falta, es decir, aún falta investigación. Están, por ejemplo, se ha utilizado, por ejemplo, mucho la estimulación transcraneal, por ejemplo, en las migrañas, y sí que puede ayudar un poco, pero no acaba de mejorar el dolor crónico. De momento están ahí, son herramientas que tendrán que evolucionar. Y quizá os sorprenda saber a todos que las herramientas técnicas que sí han demostrado que tienen validez, que tienen eficacia para deshacer esos bucles neurales que se forman con el dolor crónico, son dos de las más antiguas que tenemos en medicina, que es la hipnosis y la meditación. Y de esto es lo que voy a hablar. Y el objetivo de tanto de la hipnosis como de la meditación es precisamente entrenar la neuroplasticidad, aprovechar esa neuroplasticidad a nuestro favor, intentar generar bienestar para que ese bienestar vaya deshaciendo esos bucles, que se generen otros bucles, los bucles de bienestar, practicarlo, porque en el problema está la solución. Tanto la hipnosis como la meditación se basa en el entrenamiento de la atención. Es decir, nuestra herramienta de trabajo mental es la atención, es nuestra principal herramienta. Y de lo que se trata es precisamente de intentar despegar la atención de ese foco del dolor. Fijaros que os comenté, precisamente el dolor está diseñado para atraer la atención. Y lo que vamos a intentar es revertir, es intentar distraer la atención de ese dolor, llevar la atención fuera de ese foco del dolor. En la hipnosis, esta es una práctica pasiva, simplemente, ahora lo explicaré un poquito mejor, tú te dejas llevar. Y en la meditación es una práctica activa. Pero en las dos es lo mismo, es despegar la atención del dolor. Fácil de decir, muy difícil de hacer porque, como os he dicho, este mecanismo lo tenemos integrado en los genes. Es decir, si fuera así de fácil, os diría, bueno, tienes dolor, pues nada, date un paseo y olvídate. Es imposible. Lo peor que podemos decirle a un paciente que tiene dolor crónico es que se olvide de su dolor o que no le preste atención. El dolor está diseñado para atraer nuestra atención y cuanto más peligro haya, más va a atraerlo. Por lo tanto, es un trabajo que esto hay que trabajarlo, como veremos, de forma muy repetida. Vamos a ello. La hipnosis clínica. La hipnosis clínica, lo que se trata es de inducir un estado de hipersugestionabilidad para que las sugestiones de bienestar y de reducción del dolor mejoren. Lo primero que cuando estamos en la consulta y cuando vemos al paciente lo primero de todo, es deshacer los mitos de la hipnosis. La hipnosis es decir, nosotros tenemos en el imaginario colectivo la típica hipnosis de espectáculo. Esto no tiene nada que ver. La hipnosis de espectáculo es sobre todo truco, 80% truco, 20% de neurociencia. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Ahora, la persona se vuelve un zombie aparentemente, pierde su voluntad. Sí. La hipnosis clínica no tiene nada que ver con todo esto. El paciente es como tenéis a las personas en el cine. Sí. Absorben su atención, pero son conscientes. Y cuando estás en un cine, estás viendo una película, estás muy centrado en la película, pero no has perdido ni la conciencia de ti mismo, ni de tu capacidad de reaccionar, ni de tu memoria. Pues exactamente lo mismo en la hipnosis clínica. Tú cierras los ojos, te dejas llevar en esa película mental que vas generando con las sugestiones, pero tú en todo momento estás despierto, es decir, no pierdes tu voluntad de actuar, ni te has vuelto un zombie, ni nada por el estilo. Una vez que hacemos esto, la hipnosis clínica es ya hoy en día, digamos, una herramienta que se utiliza en medicina y está totalmente validada, sus beneficios. Se utiliza se sabe que mejora las funciones del sistema inmune, ayuda a los efectos secundarios de medicaciones, por ejemplo, dejar de fumar, por ejemplo, o seguir dietas, por ejemplo. Produce relajación, controla la ansiedad, es una gran herramienta para los estados depresivos, ayuda a superar miedos y fobias, como la fobia de hablar en público, la fobia de volar, por ejemplo, y el control del dolor. Y precisamente el control del dolor es el campo donde la hipnosis ha demostrado mejores resultados. Básicamente la hipnosis clínica es, como os hemos dicho, pues cerrar los ojos y generamos una película, vamos
generando sugestiones de bienestar, de reducción del dolor, etc. De forma que la atención, como en el cine, pues, poco a poco se va despegando del dolor y se centra en esas sensaciones. La mayor parte de las pacientes, ya lo veremos un poco después, pues en una sesión de hipnosis mejoran del dolor. El dolor reduces el volumen del dolor, incluso desaparece. Pero claro, esto no nos cura del dolor. Ojalá que hiciéramos 2 sesiones y pudiéramos curar el dolor. Esto requiere practicar, practicar y practicar. Nosotros, por ejemplo, pues cuando hacemos la hipnosis, hacemos varias sesiones y cuando ya vemos que la paciente pues ya sabe entrar, ya sabe reconocer ese estado mental y tal, pues ya grabamos la sesión y a casa, sus cascos y a practicar, practicar y practicar. Practicar, practicar y practicar, porque estamos practicando la neuroplasticidad. De la misma forma que el cerebro está practicando el dolor continuamente durante años, pues ahora hay que practicarlo al revés, hay que practicar el bienestar, hay que obligar a tu cerebro a practicar ese bienestar. La neuroplasticidad requiere de un entrenamiento metódico, repetitivo y sostenido en el tiempo. Es decir, no hay varitas mágicas, no hay tal, es una labor que hay que ir haciendo. Bueno, es decir, la hipnosis clínica ya está científicamente completamente comprobada. Es decir, aquí os he puesto una serie de papers. Los papers son artículos científicos. Aquí se compara, se estudia con metaanálisis, revisiones bibliográficas, etcétera, pues la efectividad de la hipnosis en el dolor crónico. Los estudios demuestran que el 70% de las pacientes con dolor crónico experimentan una reducción a corto plazo de dolor crónico durante una sesión. Y entre un 20 y un 30% logran reducciones más permanentes. Yo diría que incluso las cifras son mejores. Esto ha planteado es que algunos, digamos, de las mayores autoridades en dolor hayan planteado que la hipnosis debería ser el primer tratamiento que damos a una paciente con dolor crónico. Con estos resultados, es un tratamiento que no tiene efectos secundarios, al contrario. Es decir, debería ser el tratamiento de primera línea. Y esto está expuesto, dicho en las reuniones entre nosotros. Aquí aún estamos muy lejos de esto, pero llegará. Bien, la meditación. La meditación es lo mismo que la hipnosis, pero en este caso hacemos una manipulación activa de la atención. Aquí no nos dejamos llevar por el médico, las sugestiones, sino somos nosotros los que trabajamos. Cerramos los ojos y ejercitamos nuestra atención. Básicamente, lo que hacemos es intentar, pues, por ejemplo, seguimos las respiraciones en la nariz. Pues bueno, focalizamos las sensaciones del aire por la nariz. Y claro, tenemos el dolor. Entonces, hacemos oscilar, obligamos la atención a fijarse, llevamos la atención a las sensaciones de la nariz. Evidentemente, el dolor tira el dolor. Pues vuelvo una y otra vez, otra vez. Es la práctica, practicar y practicar para que poco a poco esa tracción del dolor cada vez sea menor. Gracias aprovechamos la neuroplasticidad. La idea es focalizar y redirigir la atención fuera del dolor para desprogramar. Este es digamos, el motivo del libro. Es decir, en el libro pues, presenta pues, una metodología muy simple de ir trabajando. Y como siempre, practicar y practicar. Para poder deshacer esos bucles neuronales del dolor. Bueno, me dices la meditación, pues se puede pensar que, bueno, ya estamos aquí con el New Age y estamos aquí hablando de budismo y tal. No. Aquí estamos hablando de ciencia. Aquí no estoy hablando, olvidaros de la meditación. En fin, aquí no hay que ponerse, sin ir a ningún monje budista que te enseñe. La meditación está ya muy estudiada, está muy incorporada. Fijaros, yo os he puesto aquí unos cuantos papers sobre que tratan específicamente estudios científicos que tratan específicamente de la meditación y el dolor crónico. Me podéis leer, decir, esto es evidencia científica. Esto no es, bueno, pues mira, que a mí me gusta la meditación y tal. No. Esto es evidencia científica, nos guste o no. Y los hallazgos
se amontonan. Es decir, ya nos dicen que la meditación, es decir, reduce la intensidad del dolor, de la percepción del dolor en las pacientes con dolor crónico. Lo que sí estamos discutiendo y lo que aún queda mucho por hablar es qué metodología vamos a utilizar, porque la meditación es tan antigua que cada uno lo hace, que si los mantras, que si, qué sé yo, las energías, en fin, muchas cosas. Aún no tenemos, nos ha identificado una metodología muy concreta, pero bueno, básicamente la mayor parte de esos estudios se basan en lo que se llama el mindfulness, que es una fórmula, digamos, como más occidental, ¿no? Yo en el libro es son técnicas muy básicas, no hay nada espiritual, es todo, es entender cómo funciona el cerebro y, bueno, pues hacer el esfuerzo. Y no son técnicas sencillas, eso. Si queréis mejorar vuestro dolor, ya os lo dije desde el principio, implica una actitud activa. Tenéis que procuraros activamente de vuestro bienestar. Tenéis que entender lo que es el dolor, leer, estar al día. El papel, por ejemplo, de las asociaciones es fundamental. Entender y implicarse y ser capaces de cambiar los hábitos de vida. Si queréis solucionar vuestro dolor crónico sin modificar nada de vuestra vida, pues no va a ser posible. No va a ser posible. Es decir, pero bueno, última diapositiva. Esto es un artículo de la revista Nature, revista científica de gran prestigio, donde se planteaba si el dolor crónico se puede curar. Y lo que dice este artículo es que esta no es la pregunta. La pregunta es, ya nos lo dice aquí en el subtítulo, ¿no? La ciencia ya nos da herramientas, ya nos da los conocimientos y las herramientas y nos ofrece tratamientos viables. El problema ya no es ese, el problema es, o sea, esa no es la pregunta es cómo podemos hacer llegar a la población que está sufriendo el dolor, cómo le podemos hacer llegar estas herramientas. Y hasta aquí acabo. Gracias por vuestra atención. ¿Qué tal? ¿Se me ha escuchado bien? Ahora ya os puedo volver a ver. Sí, la verdad es que sí. A ver, si alguien quiere preguntar algo, micrófonos abiertos y decirnos cosas. ¿Cuántos de vosotros tienen dolor crónico? Más de A mí 6 sí que meses me con dolor. gustaría hacerle una pregunta al doctor Ángel Martín, si es posible, o no sé si puedo Por intervenir o tanto, espero. Pues dime. en primer lugar, enhorabuena por la ponencia, porque ha sido muy docente y sobre todo explicativa. Y en primer lugar, me gustaría que pudiéramos comentar la posibilidad de que existan, bueno, soy Belén Arellano, perdón que no me he presentado, soy una de las afectadas, miembro de la asociación y soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Entonces, cuando hemos estado o ha estado usted comentando, pues bueno, los mecanismos un poquito del dolor para poderlo explicar y demás, una de las cosas que a mí como paciente me sorprendió fue el tema de los fenómenos de, digamos, hiperalgesia y sensibilización central, porque en mi experiencia, pues empecé a sufrir, ¿no? Dolor como consecuencia de estímulos que en ningún caso hasta ese momento me resultaban dolorosos, cosas tan sencillas y cotidianas como, por ejemplo, abrochar el cinturón de seguridad en el coche. Entonces, esa es una de las cosas que me gustaría comentar. Y en segundo lugar, me ha gustado muchísimo una de las diapositivas que han sido del principio de la charla, donde se mencionaban diversos mediadores químicos de la inflamación, como TNF-alfa y L6. Y entonces, en cuanto a estas citocinas, que sabemos que tienen un perfil claramente proinflamatorio, me gustaría comentar con usted y saber pues qué opinión tiene al respecto sobre la posibilidad de que estas moléculas, que hoy en día son la diana terapéutica, pues en el caso de otras patologías también que producen dolor crónico, pues por ejemplo artritis reumatoide, etcétera, algunas otras patologías también como enfermedad inflamatoria intestinal y demás. ¿Qué opinión tiene usted sobre la posibilidad de que en un futuro, evidentemente con la realización de más ensayos clínicos y demás, pudieran ser una posible diana terapéutica más
en el tratamiento de la enfermedad para, evidentemente, las pacientes que puedan tener o que tengan un perfil, digamos, más proinflamatorio, dado que la tendencia habitual en medicina es a tratar de personalizar el tratamiento o los tratamientos lo máximo posible. Estas eran las dos cosas que quería comentar. Muy bien, gracias, Belén. Mira, el tema de la hipersensibilidad que me comentabas, ese es el concepto de no. Tampoco he querido meterme demasiado en el tema médico. Esta charla, eso comentaba Rita, yo la tengo presentada en el ámbito médico. Es mucho más completa. He intentado hacerla mucho más simple, ¿no? Y estos temas comentamos estos temas. Es decir, el dolor de hiperalgesia es el concepto del dolor nociplástico. Es el nuevo concepto que la IAS nos ha puesto. Ese dolor, una de sus características es precisamente la hiperalgesia. Es decir, forma parte de las características del dolor nociplástico, ese dolor por un mal funcionamiento del sistema nervioso. Por eso suceden estas cosas, ¿no? Mira, algo que no me daba dolor antes estimula, o sea, esas, digamos, corrientes electroquímicas, esas señales de nocicepción que no tendrían por qué generarte ninguna sensación de dolor, tu cerebro la interpreta como dolor. Se ha reconfigurado para ello. Es decir, por eso el problema está en el sistema nervioso, no está en donde te duele en ese momento, ¿no? Si yo qué sé, si te pones cinturón de seguridad y te duele el hombro, pero no está ahí el dolor. No es un problema de la nocicepción, es un problema de la centralización del dolor, que es lo que estamos hablando, centralización, etc. Podemos hablar mucho del dolor nociplástico porque ahora mismo es un poco la gran estrella, ¿no? Y después, digamos, todas estas enfermedades que hablamos, artritis reumatoide, fibromialgia, etcétera, todas tienen un cierto componente nociplástico, no es que sea todo nociplástico, es decir, cada una tiene un componente mayor o menor, como la lumbalgia, ¿no? Bien, en cuanto dice el tema inflamatorio, como dice, está muy de moda y ahora se está estudiando mucho. Parece que juega también digamos, un papel la neuroinflamación, la inflamación a nivel cerebral. Pero esto es un tema que ahora mismo, digamos, está está muy aún en fase de estudio, ¿no? Ahora mismo está el boom de la nutrición antiinflamatoria, que es un verdadero boom. Y todo esto, pues probablemente, quizás con el tiempo, pues puedan ser dianas terapéuticas. En esto estoy de acuerdo, pero bueno, yo creo que aún tardaremos, ¿no? Aún tardaremos. Muy bien, muchísimas gracias Bien, por bien. los comentarios y la explicación. Gracias. Nada. Más preguntas. Rita, seguro que me querías comentar algo, porque antes me lo estabas preguntando antes de empezar. No, ¿Te ha gustado un poco eso del botón que decías tú? Sí, no, es que es eso, o sea, ya sea con meditación, porque yo hago meditación de vez en cuando y la verdad que ayuda, ya sea el yoga, ya sea pilates, ya sea una serie de cosas, es buscar mecanismos de no centralizarte todo en me duele, me duele, me duele. Es lo que tú has puesto la rueda hámster, yo le llamo la pescadilla que se mueve de la cola. Ya estamos, en la Es lo rueda, mismo. en el bucle, entramos en bucle. O al menos a mí me pasa, yo empiezo muchas veces, entro en bucle. Y cuando entro en bucle, no me aguanto ni yo. O sea, es esto. O sea, a mí el libro ese me ayuda a eso, a intentar buscar formas para no entrar en bucle. Es decir, fijaros, quien más ha trabajado todo este campo no hemos sido los médicos, han sido los fisioterapeutas. Son los que más han desarrollado todo esto. Quizás porque es el campo donde mejor han entendido la conexión mente-cuerpo. Los médicos aún estamos en aquellos tal. Los psicólogos después, cada vez los psicólogos están entrando más, ¿no? Y los médicos somos los últimos. Yo cuando, por ejemplo, presenté no hace mucho una charla más amplia en un grupo, o sea, había anestesistas, psiquiatras, neurólogos y tal, y les cuesta, les cuesta soltar eso, tienes esto, o sea, son las etiquetas, ¿no? El etiquetaje, ¿no? Es decir, ¿no? Sí, cuesta. Pero bueno, es fundamental y hay un par de artículos, un artículo de un grupo español de fisioterapia, donde se demuestra que solo en entender lo que es la neurociencia del dolor, solo en entender que el paciente entienda por qué le duele, ya con eso ya se mejora el pronóstico del dolor. Porque no sabes dónde te duele. Si no sabes el por qué, empeora. Y Belén, ahora que estás tú aquí,
es que todo esto, quien va a recaer, quien más ve el dolor crónico son los médicos de familia. Es que donde tiene que llegar esta información quizás es más en los médicos de familia que en los especialistas, que son los que verdaderamente son los que están bregando cada día con el dolor. Pero claro, Sí. para eso necesitaríais muchos medios, tiempo, tal, si ahora no podéis parar y explicarle a una paciente por qué le duele, ¿no? El sistema Sí, sanitario tendrá que cambiar para abordar un problema que es una gran pandemia, es la gran pandemia silenciosa de nuestro tiempo, el dolor crónico. sí, Sí, efectivamente, es tendrá que uno cambiar. de los problemas que más abordamos en consulta los pacientes con dolor crónico, pues tenemos, yo creo que la patología que más prevalencia tiene en nuestras consultas, yo diría que es la lumbalgia, los dolores Sí, lumbares, que efectivamente pues tenemos pacientes que empezamos pues con el famoso, ¿no? Archiconocido escalón analgésico de la OMS, que luego fue ascensor analgésico. Y efectivamente, cuando ya vemos que son procesos que se cronifican, aunque los haya atendido traumatología, aunque los haya atendido rehabilitación, un porcentaje pequeño de ellos acaban incluso yendo a la unidad del dolor y aún así eh, mm, cuesta controlar el dolor. Yo creo que, como usted bien dice, tenemos que, desde el sistema sanitario, desde todos los niveles asistenciales, por supuesto, atención primaria el primero, pero también atención hospitalaria, cada uno desde su ámbito, hacer una labor de educación importantísima para ayudarle a entender a la gente qué es lo que le está pasando y que también podamos ayudar a los pacientes a, digamos, empoderarse frente a este tipo de situación para que sea una parte fundamental del proceso y ellos mismos colaboren y sean conscientes de que parte de la llave de su recuperación la tienen ellos mismos. por supuesto, por supuesto. Tiene que cambiar, tiene que cambiar la mentalidad y tiene que cambiar todo el sistema sanitario. Tarde o temprano lo tendrá que hacer porque ahora mismo el dolor, como tú bien dices, es que probablemente yo tengo cifras por ahí que eran casi el 50% de las consultas de primaria, ¿no? El dolor en general, ¿no? Es una gran pandemia. Tarde o temprano tendrá que cambiar. Va a costar, porque mira, fíjate, la endometriosis llevamos aquí 30 años y aún, y aún hay personas que no lo entienden y ahora estamos hablando de un tema más complejo, pero bueno, tarde o temprano cambiará. Paso estamos aquí, ¿no? Haciendo Exacto. docencia y cosas. O por lo menos para intentarlo. Pues por intentarlo. O sea que ya sabéis que el dolor crónico no es para siempre, que hay vías para salir, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí y hay que hacer cosas. ¿Alguien más se Ya me lo anima? que me valora a los pacientes con dolor crónico, porque todos los pacientes al final tienen el mismo dolor, que es un dolor hipogástrico, la vejiga, se le va hacia el coxis, a las piernas, en fin, es lo que se llama el fenómeno de convergencia. He dicho se llama Ángel del Río, digo, Ángel, cuando te venga un paciente con el dolor crónico, no le tienes que pedir una resonancia lumbar, le tienes que pedir una resonancia cerebral. Eso digo un poquito en broma, porque los hallazgos, como tú ya sabes, Belén, los hallazgos de las radiografías, de las resonancias, no tienen nada que ver con el dolor. Sí, la gente, no, ya me he hecho otra resonancia, es igual, te puedes hacer toda la resonancia y podrán hacer, sí, porque, fíjate tú, los osteofitos y el canal y no sé qué y tal, eso no tiene nada que ver con el dolor. Esto ya está comprobado en los estudios. Es decir, no se correlaciona, no es la causa del dolor. No es decir, y hasta que el paciente no entiende que déjate de resonancias y tal, y tienes que tratarlo, ¿no? Belén, seguro que tú te lo habrás encontrado pues, muchísimas veces, ¿no? Gente que se hace una resonancia cada semana a ver si encuentran mejorar el dolor. Y eso Y lo va a mejorar. efectivamente, incluso vienen un porcentaje importante de pacientes a consulta. Sobre todo yo me pongo en el caso de las lumbalgias, pero bueno, también tengo una paciente que bueno, ha estado intervenida en varias ocasiones y demás. Pues bueno, muchas veces, cada vez que alguien se nota, digamos, cualitativamente algún cambio en el dolor y demás, pues en ocasiones te preguntan o te plantean la posibilidad de poder hacer una nueva prueba de imagen para ver si hay algún cambio, para ver si, pero bueno, claro, parte de nuestra labor, como bien decía usted, pues consiste en explicar, ¿no? Que no por hacer una resonancia cada semana vamos a tener cambios, algún hallazgo de interés, etcétera, etcétera. Hay que explicar que el proceso es diferente. Es mucho más fácil hacer la receta o hacer la,
pedir la resonancia, ¿no? Es que nuestro sistema sanitario, pues, va a ser, sí, tiene que cambiar, si no, es que es imposible, ¿no?, poder atender así la demanda, ¿no? Pero, en fin, ahí estamos. No, hay más médicos, es decir, no todo el mundo, este modelo vivo psicosocial, cada vez está, incluso el mundo, yo hablo mucho con los psicólogos, me formé en hipnosis clínica con ellos y tal, y cada vez hay más demanda, la gente lo entiende mucho mejor, cada vez la gente entiende más el tema del estrés, cómo el del estrés empeora el dolor, la ansiedad, la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez hay más concienciación. Pero bueno, una parte importante de esto es vuestra labor, ¿no?, de las asociaciones, ¿no? Hacer que llegue el mensaje, ¿no?, que ese mensaje vaya... Venga, yo voy a hacer otra pregunta aprovechando que Sí, tenemos sí, aquí a un venga, especialista en endometriosis y es venga. otro caso curioso que me he encontrado en la consulta. Precisamente fue ayer por la mañana, una señora ya en menopausia que, bueno, pues le pusieron tratamiento con estrógenos por vía vaginal para tratar la atrofia vaginal y demás. Y la paciente, pues al poco tiempo tuvo que suspender los estrógenos por cefaleas y demás. Y viene a la consulta para decirme que al poco tiempo de haber suspendido el tratamiento hormonal con estrógenos, bueno, pues se ha empezado a notar unos episodios de dolor abdominal, que además lo identifica muy bien en ambas fosas ilíacas, junto con un episodio de, pues bueno, de lumbalgia, con irradiación hacia zona de nervio ciático glúteo, junto con además sensación de hinchazón abdominal. Y la señora estaba muy extrañada porque me decía, Belén, es que me recuerda esto, los dolores que yo tengo abdominales, a los dolores que yo tenía cuando yo tenía la regla. Entonces, claro, a mí me dejó impactada y yo le empecé a preguntar, digo, bueno, revisé el historial, lo primero que hacemos todos, ¿no? Revisar el historial, a ver si había algún otro antecedente de patología ginecológica. Y no, la señora no tenía ninguna patología ginecológica, había tenido 2 gestaciones, entre medios, pues periodos largos de anticoncepción oral. Y bueno, pues yo le pregunto, digo, bueno, ¿usted se acuerda cómo eran sus reglas y demás? ¿Eran muy abundantes, con dolor, largas en cuanto a cantidad de días? Y la señora me dice, sí, 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 yo siempre he tenido reglas abundantes, con dolor abdominal, muchos días de sangrado, incluso con episodios repetitivos de anemias que han requerido de tratamiento vía oral. Entonces, yo aquí la verdad que me quedé bastante sorprendida porque lo que yo me estaba planteando como posibilidad diagnóstica es que esta paciente probablemente pues haya podido tener una endometriosis en su juventud, durante su época fértil, que no haya sido diagnosticada, porque como todos sabemos, pues llegar al diagnóstico lamentablemente pues nos cuesta muchos años, ¿no? Y que como consecuencia de este nuevo tratamiento, pues dirigido con la intención, pues bueno, de paliar un poco los síntomas de atrofia vaginal, pues ese cantidad de estriol que ha recibido, pues que haya podido de alguna forma reactivar posibles pequeñas lesiones que esta señora hubiera podido tener. Esa era mi duda. No sé si usted ha visto, o si está de acuerdo, si ha visto algún caso similar. Sí, 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 es un caso, incluso es un caso que no es tan infrecuente. Es decir, esta paciente tiene una endometriosis en su momento, Ujú. llega a la menopausia, falta de estrógenos y se queda dormida. Los estrógenos han reactivado y han reactivado sobre todo la percepción. Probablemente le haremos una laparoscopia o le haremos una sonda y no encontraremos focos de endometriosis, pero le ha reactivado esa percepción. Y además, esta paciente ya está apuntando muchas maneras de dolor crónico. Dolor crónico, una cosa que no he comentado, ese dolor que tiene la paciente, tal como lo explicas, es muy característico. Es lo que se llama el fenómeno de convergencia. El fenómeno de convergencia significa que todo lo que es la sensibilidad de todo nuestro abdomen, vejiga, es decir, útero, ovarios, colon, todo lo que hay ahí alrededor, los nervios periféricos llegan al asta posterior de la médula. Y ahí se mezclan las señales, ahí se mezclan y suben para arriba. Entonces es muy característico que las pacientes, y vosotras que estáis ahí, tengan
dolor aquí, pero dolor en la vejiga. La cistitis intersticial es casi común. Se hincha la barriga. Duele, tal. Dice, no, es que tengo alteración del nervio pudendo. No, es que tienes, no es el nervio pudendo, es que todo lo tienes. Sí, si ves una paciente detrás de otra con dolor crónico, es que todas te dicen lo mismo. Yo algunas veces que las junto y hacemos sesiones de hipnosis colectivas, porque las conozco muy bien, y bueno, vamos 4 y hacen las 4 y tal, y vamos a poner a hablar con ellas, es que todas tienen lo mismo. Ese dolor de la vejiga, de tal, vosotras mismas. Eso es el fenómeno de convergencia. Y eso significa que ese dolor, el sistema nervioso, ahí está empezando a dar señales de dolor crónico. Esta chica tendría que tener un poquito de cuidado, empezar, ¿sabes? Empezar ya a tomárselo un poquito en serio porque se puede cronificar el dolor. Sobre todo dependerá mucho de su contexto social, de su contexto psicológico, ¿no? Ujú. Y que lo entienda, ¿no? Y en este caso concreto, dado que se inició tratamiento con estriol tópico que se ha retirado, ¿usted consideraría la opción, dado que ha habido de forma temporal, un ambiente con predominio estrogénico, que es lo que, Sí, digamos, ha reactivado un poquito la enfermedad? el ¿Usted se dolor, plantearía, exacto, y el dolor, por supuesto, que al final es el motivo, ¿no?, de consulta a la paciente, volvemos, el dolor, ¿no? sí, Entonces, el en dolor. este caso, ¿usted se plantearía la posibilidad de inducir farmacológicamente con el principio lo activo bueno, pues esto ya el principio activo se puede elegir porque tenemos varios en el mercado, un ambiente gestagénico con progestágenos de forma temporal? Podría Pregunto. ser de forma. Sí, yo lo probaría. No te sabría decir. Yo lo probaría, a ver un poquito, a ver hasta qué punto está, ¿no? A lo mejor se puede revertir. A lo mejor Ujú. dejando de tomar Sí, estrógenos y exacto, dejar exacto, por progesterona eso. durante 3 meses, no le va a hacer ningún daño. Sí, y le puede ir bien y si se revierte bien, se puede probar. A ver un Sí. poco cómo va. Si se ha cogido a tiempo, si no lleva mucho tiempo, qué tal. Poco tiempo, Pues, lleva poco tiempo porque la señora enseguida ha venido a consultarme porque el dolor cada día, o sea, empezó de forma intermitente, pero después diario, incluso que le despertaba por la noche. Por eso me hizo conectar con mi experiencia personal, no como paciente, o sea, no como médico, sino como paciente de cuando yo empecé con mi dolor de endometriosis. Entonces, eso fue lo que hizo que me saltara la alarma y decir, cuidado, que aquí sí, puede sí. estar pasando esto. Entonces yo Sí, le no, no, recomendé a la señora, dejar el estriol, eso es lo primero, dejar el estriol. Sí, exacto, dejar sí, el sí, estriol. el estriol suspendidísimo y le No, recomendé sí, yo haría, progesterona una falta oral. de progesterona, sí, un oral estándar durante tres Sí, meses, por tres ejemplo. tres meses, meses, exacto, eso hice. 3 meses Y vamos y a ya ver está. qué tal. A ver qué pasa. Si está pillado a tiempo, esto lo reviertes y tal. Y luego después, por el tema de la sequedad y de la atrofia, hay muchos otros tratamientos. Es decir, Sí, yo veo modulador muchas atrofias. selectivo. Y nunca doy estrógenos. Tienes Ujú, desde muchísimas, incluso hoy en día tenemos el láser, todo. Es decir, hay ujú. muchísimas cosas. Filtración de ácido hialurónico. Es decir, entiendo que son cosas que actualmente yo trabajo en la sanidad pública. Yo soy jefe de servicio de hospital. Y nosotros no tenemos estos tratamientos. Es decir, ya entiendo que a la sanidad pública le falta aún mucho que llegar, pero es que hoy en día ya deberíamos tratar las atrofias con pues, el láser y con el hialurónico, que es un poco lo que se debería tratar. Que no se hace porque, bueno, porque es caro y porque. Y sobre todo no dar estrógeno. Yo no daría estrógeno. Ya no solo por eso, pues el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de endometrio, en fin. Correcto, pues muchísimas gracias por su opinión y por su experiencia, porque yo nunca había tenido No, un caso así. oye, encantado, Belén, encantado de hablar contigo porque no todos los médicos tienen la misma visión que puedas tener tú, ¿no? Tú porque, claro, como lo has pasado, estás estudiado, ¿no? Pero no Exacto. todo. Suerte tienen las pacientes que puedan dar contigo, porque puedan dar con otro médico que le va a decir, no, toma esto y si no, esto está en tu cabeza, ¿no? De hecho, Y bueno, le bueno, agradezco. a veces en el sentido de que esto te lo inventas, o en fin, es psicosomático, es decir, como si eso significara algo, ¿no? Como si que si tienes un dolor, tienes un dolor. Es decir, es que, ¿qué es psicosomático? El dolor es dolor. Si yo te pego un golpe en el dedo, pues tienes dolor. No me digas que eso es psicosomático ni que tal, ¿no? ¿Verdad? Correcto, y de hecho le agradezco muchísimo sus palabras y precisamente como yo me quedé preocupada por esta señora porque me recordaba mi experiencia personal como paciente, llamé por Por supuesto. teléfono a una persona especialista en ginecología
para comentarle la situación y ver qué opinión tenía, y me quedé lamentablemente bastante sorprendida porque prácticamente, bueno, pues la posibilidad de que esta señora hubiera podido tener una reactivación de una endometriosis más o menos latente, paucisintomática y demás, pues básicamente casi como que lo dejó de lado y me dijo directamente, ponle un modulador selectivo de receptores estrogénicos. Y yo le decía a esta persona, por favor, pero es que no quiero Ya más empezamos con eso también. estrógenos. No, Dios. esto, por favor, no. Además, la atrofia vaginal en este momento ni a la paciente ni a mí nos preocupa el dolor, Por supuesto, sí, el dolor es la peor experiencia que podemos padecer. Es decir, desde luego. es que parece mentira que no lo sepamos todos, ¿no? Es decir, pero es así, es así. Es así, ese es el mundo en el que vivimos y bueno, no todo el mundo tiene esa misma... Y muchos médicos y personal sanitario, enfermeros, tal, tienen miedo al dolor. O sea, el paciente con dolor crónico es un paciente, es lo que llamamos, yo tenía una diapositiva aquí que es un elefante en una habitación. Es el elefante que tenemos en la habitación, pero no lo tenemos los ginecólogos, los neurólogos, los traumatólogos, es decir, bueno, los médicos de familia ya no son un elefante, ya les ocupa toda la habitación, ¿no? Y huyen de esto. Es así, es así, es así. Pero bueno, aquí estamos, para eso estamos. Aquí estamos. Con la endometriosis hace 20 años estábamos igual que ahora, ¿eh? Es decir, con la endometriosis yo iba a dar charlas y había ginecólogos que no, esto no existe, ¿no? Es decir, esto es real, es decir, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Es decir, tenemos una muy buena sanidad pública en este país, es decir, pero también tiene grandes, somos líderes en trasplantes, tenemos una excelente asistencia en enfermedades agudas, en oncología, pero es cierto que en este tipo de, que quizás tengan menos visibilidad, ¿no? Menos importancia, no lo sé, no falta una concienciación, ¿no? De la calidad de vida y tal. Sí, Bueno, ya entraríamos en discusiones. esto sería otra historia. Muy En bien. cuanto a tratamientos de la endometriosis, por ejemplo, en estos últimos 20, 30 años, realmente la filosofía sigue siendo dejar los ovarios en reposo, pero parece que desde mi perspectiva, yo me he puesto a estudiar esto obviamente de forma más intensiva, pues a raíz de verme perjudicada, por supuesto, porque en la facultad los que hemos pasado por la formación, pues evidentemente nos enseñan probablemente que podríamos decir una milésima parte de lo amplio que puede ser la endometriosis, prácticamente nada, muy poquito, muy poquito. Entonces, mi visión en estos últimos, pues eso decíamos, 20, 30 años, realmente desde el punto de vista farmacológico no hemos tenido grandes avances en esto. Necesitamos que se invierta, que se investigue. Yo he leído bastantes artículos, muchísimos de investigación con otras posibles líneas, pero realmente el desarrollo que sabemos de un fármaco es muy lento, ¿no? Son 10 años vista aproximadamente o más. Entonces, ojalá, ¿no? que se pueda seguir avanzando en este sentido, porque lo necesitamos muchísimo. Y lo más importante de todo, cogerla a tiempo. Sí, Eso es fundamental. No es lo mismo diagnosticar a una paciente que lleva 1 año a 8 años, porque ya se ha recableado todo el sistema nervioso y eso es muy difícil de revertir. Tu cerebro ya se ha acostumbrado, para tu cerebro ya tienes dolor. Mira, el dolor es bueno, esto lo tengo cada día y por lo tanto es el diagnóstico precoz en la endometriosis es fundamental, fundamental, fundamental. Vero, he visto que levantas la mano. Te doy la Sí, palabra. pero bueno, se había terminado. Nada, quería aprovechar, buenas tardes. Pero, Quería aprovechar el caso o el ejemplo que nos ha puesto Belén, ¿vale? Con la paciente. Entonces, por lo que usted comenta de la neuroplasticidad y demás, podríamos decir que en este caso esta señora, que ya es una endometriosis supuestamente pasada por la parte más reproductora, o bueno, que ya estaba mejor y se ha reactivado. ¿Usted considera que trabajando con lo que nos ha comentado, mindfulness, meditación, todo esto se podría también atender? Porque al final habéis hecho como comentarios de tratamiento, pero más pauta médica o farmacológica. Entonces, sí, te entiendo. Es que tal como lo comentas, parece que lleva poco tiempo, que ¿no? Es decir, ha consultado muy rápido. Es decir, con un poquito de suerte, bajando, digamos, quitando el ambiente de estrógenos, pues quizá ya pueda solucionarse. Es decir, vamos a ver,
tenemos unos tratamientos, es decir, ella ahora mismo aún no tiene un dolor crónico, no tiene 6 meses de tal, ¿sabes? Y ahora mismo quizás se pueda, de hecho, vamos a ver, el 80% de las endometriosis ya las curamos con cirugía y con tratamientos médicos. Ese es un porcentaje. Cuando se pilla a tiempo, cuando se hace un buen tratamiento, una buena cirugía, se curan. Lo tenemos cada día, es decir, haces una buena cirugía, un buen tal, curas. Pero hay un porcentaje de pacientes que no se curan. Es decir, no se curan porque han llegado tarde, porque lo tienen centralizado. No parece que sea el caso, ¿no? El caso de Belén parece que están pillados muy a tiempo. Yo creo que con un poquito de suerte, 6 meses de gestágenos, que es un tratamiento muy poco agresivo, ¿no? Es una hormona, pero es una hormona que está, y un poquito de suerte, y si esta chica ya ha consultado y tal, con un poquito de suerte ya sale y ya no tenemos que entrar. Todo el tema de esto de la meditación, la neurociencia, es bueno para todos. Yo os lo he puesto con el dolor, pero mi libro no trata sobre el dolor, trata sobre el autoconocimiento. Pasa que el dolor es también, para el dolor, la ansiedad y el estrés. ¿Qué hay detrás, no? A lo mejor esta chica, pues, todo eso lo empeora, ¿no? Es decir, la parte psicológica es muy importante porque psicológica, pero no me refiero a cómo eres, sino si tú vives con mucho estrés, el dolor lo va a empeorar, pero no es tu percepción, es que empeora de verdad. Todo un proceso de neuroinflamación y demás. Por eso ha de ser muy personalizado. Es decir, esta chica pues habría que verla, hablar con ella, cómo lo lleva, qué vida familiar lleva, qué apoyo familiar. Mis casos son, yo tengo pacientes que, bueno, que tienen hijos pequeños y que no se atreven ni a ver a sus hijos. Es decir, puede llegar a un punto de una situación terrorífica en su casa, sus maridos no las entienden. Y todo eso es la pescadilla que se vuelve, sigue poniendo la cola, porque eso genera más estrés, más ansiedad, más dolor, más catastrofización, ¿no? Todo requiere, pues, tratamiento psicológico para bajar todo eso y tal. Es un tema complejo. El tema del dolor es un tema, es decir, es que habéis sufrido el dolor o tenéis cerca gente con el dolor crónico, es realmente, no es simple, ¿no? No parece que sea el caso de Belén, ¿no? Yo no sé Belén como tal, pero el caso, tal como lo has comentado, sí, no, quizás he cogido este caso, pero era en plan, quería expresar un poco desde el lugar de, imaginamos que en este caso, por ejemplo, los estrógenos no se podrían, hemos visto que, bueno, Belén se ha dado cuenta que esto le podía estar perjudicando porque estaba reactivando, ¿no? Entonces, si ahí no se pudiera retirar porque es necesario, si esa cosa de esas conexiones neuronales que se han vuelto a activar podrían volver hacia atrás. No sé si... es necesario, que no, ahora mismo no se me ocurre nada que no me se ocurre nada, porque es una paciente menopáusica, no necesita los estrógenos. Pero poniendo en el caso teórico, pues habría que estudiar un poquito, pues esto, cómo lo vive ella, qué tipo de dolor, si los analgésicos le ayudan o no, cómo está su tema social, su tema psicológico, si ella está dispuesta a trabajar para su bienestar, porque si el paciente no trabaja para su bienestar, nos olvidamos de lo que hablamos. Sí, Es necesario una actitud. Entonces, con todo esto, pues hay que hablar. Yo quería, pues, introducir un poquito en la neurociencia del dolor. Claro, esto que a lo mejor Belén no lo puede hacer. Yo, claro, yo estoy en mi servicio y como soy el jefe, pues me hago yo la agenda y me dedico 2 mañanas a ver este tipo de paciente. Pues claro, supongo que Belén no lo podrá hacer, ¿no? Entonces ahí sí, yo me siento y hablamos de todas estas cosas. Y es que solo de eso el paciente ya va con menos dolor. Y encima le haces un poquito de hipnosis que les encanta, porque pueden que a la gente. El paciente cuando viene a una hipnosis, como veis vosotras, vamos siempre con el miedo. Voy a perder tal, esto ya verás tú, me voy a convertir en tal. Tú les explicas, pero por mucho que les expliques, sí, no, yo lo entiendo, pero bueno, vamos a hacer una prueba. Tú cierra los ojos. La primera sesión ya están enganchadas. No se pierden una. Y a partir de ahí, pues entras ya también en otro tipo de relación, ¿no? Es decir, el paciente con el dolor hay que cambiar el modelo de asistencia. No es lo mismo esto que cuando estoy en mi consulta de endometriosis, donde ya pasa otro tema, una consulta de oncología, es muy diferente, ¿no? Dolor crónico es otra cosa, muy distinta, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Belén, o no? ¿Te parece? Sí, totalmente. Yo obviamente tengo unas limitaciones de tiempo porque mi agenda es radicalmente diferente. Lo No voy a digo, decir nada, pero sí, a totalmente de mí, acuerdo. yo lo hago porque yo quiero, ¿no? Porque bueno, porque ya a estas alturas de mi vida profesional nadie me va a decir lo que tengo que hacer, da igual lo que pienso diferente. Yo dedico 2 días y las dedico, ¿no? Pero entiendo que no todo el mundo tiene la misma... Tú puedes decir, bueno, ahora yo 2 de mis tardes la voy a dedicar a hacer neurociencia del dolor y hipnosis. Pues lo entiendo. Pero bueno,
debería hacerse. María, ¿querías preguntar tú algo que te has quedado con la manita? Espera, ya está. Sí, buenas tardes, chicas. Bueno, quería preguntarle al doctor Martín una duda que me ha surgido a raíz de todo lo que lo que ha estado hablando, y es que si esta neuroplasticidad del cerebro sería capaz de generar un dolor con un patrón. Me explico. Generar un dolor que siempre viene en el mismo momento, en la misma zona y con la misma intensidad. No sé si me explico muy bien. Te llamas Belén, Belén. No, ¿cómo te llamabas? Ay, Marian. no sé cómo te llamas. Marian. 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 El dolor siempre lo produce el cerebro. Sea como sea, las características siempre lo genera. Con lo cual, Se ha quedado. llámale neuroplasticidad, llámale tal. El dolor es una experiencia emocional y sensorial que genera el cerebro. Por lo tanto, siempre está ahí. Los patrones, tal. Otra cosa es que lo entendamos mejor o peor. Estamos hablando del órgano más complejo que se conoce en el universo, que es nuestro cerebro. El más desconocido, incluso sabemos más del cosmos y de las galaxias lejanas de lo que ocurre en nuestro cerebro. Las cosas están cambiando. O sea, en estos últimos 20 años se está avanzando muchísimo en neurociencia, muchísimo. El tema del cerebro cada vez está más de moda y estamos entendiéndolo. Pero todo está ahí. No te lo sabría explicar, pero seguro que está ahí. Lo que te puedo decir es que está ahí. Y la neuroplasticidad, es decir, vuestros cerebros, los que estáis aquí, ya están cambiando. Habrán cambiado cuando acabemos esta charla, ya habrán cambiado. Porque se han tenido que cablear para recordar esta sesión, entenderla, tal. Es así. Y tiene su parte positiva y su parte negativa. Y el dolor crónico es la parte negativa. Lo crónico, la ansiedad, la depresión, empezaríamos a hablar aquí de tantas cosas, ¿no? Estamos en el principio de una nueva era que es conocer nuestro sistema nervioso, que hasta ahora era muy desconocido, mucho. Lo que yo sé del cerebro no tiene nada que ver ahora de lo que sabía hace 20 años, por ejemplo, nada que ver. Ha cambiado tanto. Bueno, ahora estamos hasta con la neuroinflamación y estamos hablando ya de neuroreceptores. Fijaros, evolucionará mucho. En estos próximos 20 años cambiará mucho todo esto. Probablemente cada vez oiréis más hablar de todo esto. 19. Bueno. Pues si nadie quiere decir nada más, agradecer al doctor Martín esta ponencia. Gracias. Gracias. Y cuando Gracias tengas el nuevo libro, si puedes volverte a poner en contacto con nosotras, nosotros encantados de volver a contar contigo. No te preocupes. Yo agradeceros vuestra invitación y ya tenéis ahora ya mi correo electrónico, ¿no? Ahorita ya lo tenéis ahí, pues, cualquier cosa que necesitéis o tal. Yo siempre he estado muy en contacto con todas las asociaciones, siempre me podéis comentar lo que queráis, casos o lo que queráis. A vuestra disposición. Dame un momentito porque han levantado la mano tanto Cristina como Amparo y así que les doy la palabra a ellas. Se van a animar ahora que no nos vamos a tener que ir. Cris, ¿empiezas tú? Doctor, yo en primer lugar darle las gracias, a mí me ha parecido interesantísimo. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo desde cognición conductual, desde aceptación y compromiso, entonces esto me ha parecido fascinante. Yo quiero hacer una petición porque cuando yo recuerdo cuando usted estuvo aquí, que estuvimos hablando con usted para hacer la charla esta, justo pasó lo de la Dana. Yo quería pedirle que si en algún momento viene a Valencia, nos resultaría, y creo que hablo en nombre de todas mis compañeras y de socias y demás, que pudiéramos reunirnos con usted y personalmente resultaría también muy interesante ver cómo se hace una sesión de hipnosis. Perfectamente, cuando queráis. Sí, de hecho, yo tengo, digamos, diploma universitario, precisamente el líder de todo esto es un valenciano, que es el profesor Capafons. El profesor mío, que es el catedrático de nuestra conferencia, que es la asociación que tenemos, que solo hay psicólogos y tal. De hecho, yo soy uno de los pocos médicos, estoy rodeado de psicólogos. Y es el que ha liderado todo esto. Es decir, por lo cual, perfecto, ya lo verás, y es muy sencillo hacerlo. Lo importante es entender por qué lo haces, ¿no? Que es la práctica, ya lo veréis, cuando queráis, vamos ahí, hacemos una sesión.
sin ningún problema. Pues, Fíjate, ¿has visto el gran trabajo que tenéis los psicólogos ahí? sí, de En el dolor. hecho, sí, o sea, de hecho yo me dedico o sea, yo trabajo con mujeres de tanto infertilidad como de endometriosis y claro, desde mi orientación un poco de terapias de tercera generación, todo lo que es la parte esta de mindfulness y de demás, y trabajar con valores, con mindfulness y todo, esto sí que se implementa mucho, tiene muy buenos resultados y la verdad es que cuando explicamos la base un poco más científica, como ha hecho usted, que esto no es ni encontrar el nirvana ni nada de esto, es encontrar lo que todo el mundo se cree, funciona, la verdad es que funciona muy bien y las pacientes además es algo que es como muy fácil de hacer en casa, o sea, al final estar presente en el momento presente sin juzgar es algo que lo podemos hacer todos en el día a día, entonces es algo que está funcionando muy bien, por eso yo personalmente me encantaría invitarle a Valencia por una parte y segunda que cuando venga pues que nos lo diga y podemos hacer algo. Encantado, encantado. Ya decía Rita que tenéis mi correo electrónico y cuando queráis, pues. Además, yo tengo familia en Valencia, a mí no me cuesta ir allí ni nada. O sea que no tenéis que preocuparos ni los viajes, ni el hotel, ni nada. Muy bien. Amparo, todo Pues tuyo. hoy ha sido muy. No, sí. ¿Otro más? No, Si es eso que está parecido. a mí me ha saltado el levantar la mano cuando lo ha hecho Chris, pero simplemente dar las vale, gracias por venir, por el tiempo y por estar con nosotras. Pues, Encantado de estar con vosotras. pues repito, muchísimas gracias y hasta la próxima.